Dice, la densidad media del universo es 68% energía oscura, 27% materia oscura y 5% materia bariónica aproximadamente. Y la pregunta, ¿estos porcentajes varían con la constante cosmológica? Gracias. Sí, Ajá. esos porcentajes son los valores actuales. La densidad de la energía oscura relativa al resto de componentes no cambia en el tiempo, si es una constante cosmológica, mientras que la materia y la energía de la radiación se diluyen de forma distinta. O sea, la materia se diluye básicamente como el factor de escala al cubo, como el volumen, y la radiación como el factor de escala a la cuarta. O sea, cuando aumenta el volumen, pues el número de fotones se diluye en ese volumen y además se desplazan al rojo. Entonces tienes un factor a la cuarta. Eso hace que cuando vamos hacia atrás en el universo, por ejemplo, cuando hablamos conectando con lo que hemos discutido hoy, el RESIF 3300, donde aparecía la Early Dark Energy, eso está muy cerca de la época de igualdad. Es la época en la época de igualdad, se llama así, vale. En cosmología llamamos igualdad al momento en el que la densidad de materia y energía eran iguales. Ajá. La materia se diluye más lentamente que la radiación por ese factor de desplazamiento rojo, así que si vamos hacia atrás en el tiempo, alrededor de RESIF 3500, 1300 o 3400, que ya sabemos que son unos 50.000 años, la densidad de materia y de energía era 50% materia, 50% energía. Y la energía oscura ahí no era importante, porque su valor en densidad no cambia con el tiempo, mientras que la otra, si vamos hacia atrás, va aumentando. O sea, energía de fotones, básicamente. Esencialmente fotones y bueno, algo de contribución de neutrinos también. Aprovecho para hilar esto con otra pregunta que vi pasar antes, pero no recuerdo el oyente que la formuló, y preguntaba si toda la materia del universo ha existido desde el principio, en el Big Bang, o ha cambiado la cantidad de materia que hay en el universo. Claro, ha cambiado la densidad, pero no la cantidad de materia, que es básicamente toda la que viene de nucleosíntesis, ¿no? Sí, nucleosíntesis en la evolución del universo es bastante tardío. Fíjate, nucleosíntesis ocurre básicamente alrededor de los 3 primeros minutos, ¿no? Desde el hasta los 3 primeros minutos de vida. En esa época, ya desde mucho antes, ya estaban congelados la cantidad de materia. De hecho, o sea, hay que remontarse a la época de la inflación y quizá la fase más desconocida de la inflación, que es la fase de recalentamiento, en la que se genera toda la materia, o sea, todo ese exceso de energía que estaba en forma del falso nivel de cero del campo que produce la inflación, pues recalienta el universo, genera un montón de partículas, sobre todo radiación, porque sabemos que en el universo hay muchísima más radiación que materia. Por cada partícula de materia hay 10 a la 9 fotones. Esos son 1.000 millones. Hay 1.000 millones de fotones. Y bueno, o sea, la radiación es muy importante. De hecho, cuando se hacen los cálculos de nucleosíntesis, el ritmo de expansión del universo está enteramente determinado por la cantidad de radiación. En esa época, el universo es esencialmente radiación. O sea, no, la materia, la proporción en esa época es que la materia es cero, básicamente. Sí. Vale, pero ahí es donde se crea, la pregunta era, ¿ahí es donde se crea la materia, digamos? ¿Decae? O sea, esencialmente lo que llamamos materia yo creo que viene de la época de recalentamiento. Es cierto que luego puedes tener procesos de aniquilación que van a generarte más radiación y ¿sabes? Cuando los quarks se te van pasando a formar los protones, etcétera. Pero esencialmente lo que llamamos materia dentro del modelo estándar es al final de inflación. Las estrellas destruyen un poquito de materia que convierten en radiación, pero básicamente son pequeños porcentajes. Prácticamente casi toda la materia viene del Big Bang. Y eso es interesante, y eso a veces, si lo pensamos un poco, nos puede volar un poco la cabeza. Quiero decir, si tú coges un vaso de agua y piensas que la mayor parte de lo que hay ahí son moléculas de agua, y que esas moléculas hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y que esos 2 átomos de hidrógeno te vienen del Big Bang, del origen del universo, es muy fuerte si lo piensas así. Y que el oxígeno pues viene de alguna estrella de hace miles de millones de años que explotó. Te da una perspectiva
no sé, sobre ese vaso de agua que te estás tomando. A lo mejor es para ponerlo en una estantería en casa y una vitrina y un cartelito, materia del Big Bang. Conectando con lo que, como empezabas hoy el episodio, es otra perspectiva cósmica que nos sitúa en el universo. Sí, eso le encantaba a Carl Sagan, sí. No, bueno, un punto que me gustaría recordar un poco a los oyentes, bueno, pues porque a veces se confunde muchísimo el tema de la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang no es la teoría de la creación, de la formación del universo. La teoría del Big Bang es la teoría de las transiciones de fase que ocurren al contenido del universo. Es decir, la teoría del Big Bang empieza cuando hay contenido en el universo. ¿Y cuándo empieza a haber contenido en el universo? Cuando acaba la inflación y ocurre el recalentamiento. El recalentamiento excita todos los campos que están en el estado de vacío y genera estados de tipo partícula. Y después lo que tenemos son transiciones de fase en las que van cambiando esos estados de partícula. Por supuesto, en la aniquilación materia-antimateria, como habéis comentado, pues mucha materia y la antimateria acaban convirtiéndose en radiación. Y por eso hay un mayor número de 1.000 millones más de fotones que de bariones. Pero esos son procesos de tipo transición de fase. En esencia, el contenido energético, el contenido del universo no ha cambiado. Ha cambiado qué se excita. Si se excita un campo, se excita otro. Son campos excitados. Y en sí que la teoría del Big Bang básicamente es eso. Transiciones de fase que ocurren en un universo que empieza a tener contenido. Antes del recalentamiento, pues realmente el único campo que aparentemente debería estar excitado es el campo del inflatón. Los demás campos perfectamente podrían estar en estado de vacío, sin excitaciones. Existen, pues claro, el recalentamiento no crea campos, pero no están excitados en forma de partículas y están en estado de vacío. Ese punto es importante. O sea, solemos decir que efectivamente el Big Bang empieza en esa fase de recalentamiento. O sea, la inflación prepara el Big Bang y el Big Bang empieza una vez que acaba la inflación. O sea, lo que entendemos por todos esos procesos de transición de fase. Es un poco una convención, es una definición. Llamamos a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de Big Bang, ¿no? Ahí también es que, claro, según el contexto, se puede referir a diferentes cosas, ¿no? También a veces cuando hablamos de usar relatividad general para extrapolar hacia atrás la película del universo y acabas en una singularidad, llamamos Big Bang a esa singularidad. Entonces, depende del contexto en el que estés hablando, estás refiriéndote a una cosa u otra. Y por eso a veces hemos tenido problemas, como cuando sale algún titular de algún artículo que habla sobre que la materia oscura viene de antes del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Aquí un artículo que estuvimos contando y se refería bueno, era un artículo que había publicado un investigador, un postdoc de algún sitio, una idea así un poco alternativa, con un modelo en el cual, claro, usaba el término Big Bang refiriéndose a eso, a la etapa de recalentamiento después de la inflación, y hablaba no recuerdo cómo era el modelo, ¿no? Pero que eran partículas. Sí, pero bueno, son modelos en los que se excitan los campos por algún mecanismo antes del recalentamiento. Y eso ocurría efectivamente antes del recalentamiento. Ya ¿no? Hay campos excitados y se mantienen después del recalentamiento, pueden cambiar de propiedades, etcétera. Eso obviamente. Pero, hay que recordar eso. Cuando hablamos de la teoría del Big Bang, le tenemos que poner adjetivos. Si no le ponemos adjetivos, la teoría del Big Bang hoy en día es la teoría del Big Bang inflacionario. ¿Vale? Pero es que la teoría del Big Bang ya tenía ese nombre antes de que surgiera el concepto de inflación. Claro, pero por eso digo que es un concepto que ha ido cambiando y según el uso, claro, según el contexto. Entonces, a la antigua teoría del Big Bang se le suele llamar teoría del Big Bang caliente. Y la teoría del Big Bang caliente está descartada. O sea, ya hay evidencias observacionales cosmológicas que nos dicen que la teoría del Big Bang caliente es una teoría obsoleta. ¿Vale? Pero eso pasa con todas las teorías, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, como Darwin la formuló, está descartada. ¿Vale? O sea, hay toda no solo está el post-darwinismo, sino que está la teoría sintética, que es la teoría actual. Cuando alguien hoy en día estudia la teoría de la evolución, estudia la teoría sintética. Pero esa teoría sintética es diferente a la teoría de Darwin, porque la teoría de Darwin está descartada, pero eso es normal. Entonces, la teoría del Big Bang actual, que es la teoría del Big Bang inflacionario, es la teoría que se estudia como teoría del Big Bang, ha descartado las observaciones cosmológicas todas las teorías anteriores. Es decir, la teoría del Big Bang caliente predecía un universo más joven que nuestra galaxia. Con los datos actuales de expansión, si los extrapolas hacia atrás con esa teoría, dice, no puede ser un universo más joven que nuestra galaxia. O sea, la teoría tiene que estar mal y obviamente está mal.